Buenas tardes, estudiantes de Derecho Comercial de la Universidad Arturo Prat. Bienvenidos a la última sesión de la semana. Hoy día vamos a hablar de varios temas relacionados a derecho concursal. En un principio vamos a hablar sobre los sujetos de los procedimientos concursales. Para ello voy a compartirles. Entiendo que debieran estar viendo entonces el PPT con la materia. ¿Quiénes son los sujetos pasivos en los procedimientos concursales? La ley distingue dos clases de deudores, a saber, la empresa deudora y la persona deudora. Según la clase de deudor, la ley contempla para cada uno de ellos procedimientos concursales distintos, como hemos conversado en las clases anteriores a esta. Lo anterior es de real importancia por cuanto depende de la categoría de sujeto para determinar a cuál procedimiento deba sujetarse. ¿Qué entendemos por empresa deudora? La empresa deudora se encuentra definida en el artículo 2, número 13 de la ley. Recuerden que tienen que estar constantemente, cuando estemos en clases, revisando la ley, leyéndola, y tomando en cuenta los artículos que voy mencionando, porque son artículos importantes a la hora de entender los procedimientos concursales en Chile. ¿Quiénes quedan comprendidos dentro de este concepto empresa deudora? Las personas jurídicas privadas, con o sin fines de lucro, tales como las sociedades, empresas individuales de responsabilidad limitada, fundaciones y corporaciones, que ustedes debieran haber aprendido en Derecho Comercial 2, de lo cual no tengo ninguna duda. También la persona natural contribuyente de primera categoría también puede ser entendido dentro de este concepto de persona deudora, en cuanto sea de aquellas que tributan, de acuerdo a la ley sobre impuesto de la renta, el artículo 20. Y por último, se entiende englobado dentro de este concepto empresa deudora la persona natural contribuyente de la segunda categoría de la ley de la renta, el artículo 32, número 2 de esta ley, que se refiere a las personas que obtienen renta en razón del ejercicio de profesiones liberales y ocupaciones lucrativas no comprendidas en la primera categoría o en razón de un trabajo o labor independiente. Dentro de este concepto, empresa deudora, y recuerden que esto es importante porque si nosotros hablamos de empresa deudora y hablamos de un negocio de carácter viable, estaríamos ante el procedimiento de reorganización de las deudas de una empresa deudora. Si nosotros habláramos de una persona natural, es decir, de aquellas que no caben dentro de este concepto de empresa deudora, el procedimiento es absolutamente distinto. En el caso que sea posible renegociar las deudas, este procedimiento es de carácter administrativo, cosa que en las sesiones anteriores hemos mencionado ya, que es un procedimiento administrativo que se tramita ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento como una negociación directa entre la persona deudora y sus acreedores principales en conjunto con un representante de la superintendencia quien actúa como facilitador de los acuerdos. Entonces, es fundamental poder distinguir cuando yo entiendo que estamos frente a una empresa deudora o cuando estamos frente a una persona deudora. Y esto solo en el caso que estemos pensando en una empresa viable o un negocio viable. Si pensamos en un negocio no viable, entonces el espectro de aplicación estaríamos hablando de una liquidación. Sería importante distinguir si estamos hablando del procedimiento de liquidación aplicable a la persona deudora natural o si estamos hablando del procedimiento de liquidación tanto en su vertiente voluntaria como forzosa de la empresa deudora. Y una pregunta que uno debe hacerse en esta parte de saber sujeto de los procedimientos concursales, que es la empresa deudora, es si estos procedimientos pueden aplicarse o someterse las personas jurídicas de derecho público, es decir, si ellas pueden someterse a estos procedimientos concursales. En esto hay distintas posturas. La mayoría de la doctrina sostiene que no es posible que las personas jurídicas de derecho público sean sometidas a los procedimientos concursales. La razón de esta restricción es que el patrimonio de estas personas jurídicas, cualquiera sea finalmente su autonomía, en relación a la administración central, lo configura el fisco. Y el fisco reposa en este falso adagio latino del fisco semper solvens, de nosotros que siempre entendemos que el fisco es siempre solvente. Sin embargo, alrededor del fisco se han creado múltiples personas jurídicas autónomas con patrimonio propio.
A veces para el desarrollo de un servicio público, a veces para el desarrollo de una actividad económica, por ejemplo, Codelco, empresas de ferrocarriles del Estado, Metro, etcétera. Nosotros deberíamos entender entonces que a estas empresas se aplican las restricciones que tiene de aplicación la ley de insolvencia y reprendimiento, que es la ley que estamos estudiando, que es la 20.720. En Francia se aplica solo a las personas jurídicas de derecho privado. En Italia existe norma expresa en orden a que los concursos no se aplican a las entidades públicas. En nuestro ordenamiento jurídico, estas empresas que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio y que desarrollan una actividad económica, se les debe aplicar el régimen general concursal, salvo que una ley expresamente las exceptúa. Entonces se les aplica este régimen general concursal en Chile, a diferencia de las opciones que han tomado legislaciones comparadas. Un segundo sujeto de los procedimientos concursales, que hemos hablado mucho sobre este sujeto, es la persona deudora. Y yo les mencionaba dentro de las clases anteriores que antes de esta ley no existía un tratamiento claro de qué sucedía cuando una persona caía en insolvencia o cuando su patrimonio caía en cesación de pagos, en aquella situación jurídica en la cual no puede pagar todas sus acreencias a sus acreedores, a quienes finalmente se había comprometido su patrimonio. ¿Quiénes quedan comprendidos de este concepto? Se encuentra definido en el artículo 2, número 25 de la ley. Podemos encontrar una definición residual, como toda persona natural no comprendida en la noción que ya vimos de deudor-empresa o de empresa-deudora, y otra que es la persona natural contribuyente del artículo 42, número 1 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Y se refiere a las personas que obtienen renta en razón de un trabajo dependiente, es decir, cualquier persona que tenga un trabajo y obtenga una renta en virtud de ese trabajo. Y en virtud de esta distinción que ya hemos hecho más o menos de forma clara dentro de las clases anteriores, dentro de nuestra clase inicial, y hoy día mismo al comienzo de esta clase, vamos a distinguir entonces ahora los procedimientos aplicables a la empresa deudora y los procedimientos aplicables a la persona deudora. ¿Cuáles son los procedimientos aplicables a la empresa deudora? Por una parte, el procedimiento concursal de reorganización y el procedimiento concursal de liquidación de bienes. Hemos conversado ya hasta esta parte de qué se tratan más o menos estos procedimientos, cuáles son las diferencias de aplicación entre uno y otro, si existe alguna diferencia en el procedimiento. Son cosas que nosotros hemos mencionado brevemente y que vamos a revisar con un poco más de detalle en las siguientes clases. ¿De qué se trata este procedimiento concursal de reorganización? Pretende la reorganización de la empresa deudora, apreciada como viable por el deudor y sus acreedores, ofreciendo mecanismos de acuerdo más complejos a fin de proteger la continuación de la actividad económica durante el transcurso de la negociación entre el acreedor y la persona deudora. A través de este procedimiento, la empresa deudora propone a sus acreedores un acuerdo por el que se fija una nueva forma de pago para sus deudas y que esta forma de pago le permita seguir funcionando, esto en vista que estamos ante un negocio viable, que económicamente al sistema no le conviene que ese negocio termine en cuanto es viable. Puede implicar la venta de algunos activos de la empresa para el pago de sus obligaciones y por lo menos se espera que la duración aproximada de este procedimiento sea de 4 meses, lo que es bastante rápido y tiene que ver también con uno de los objetivos que tenía la ley 20.720 al momento que se originó, acuérdense, en el 2014, que tenía que ver también con los deberes que estábamos incumpliendo como país OCDE, que significaba la duración de nuestros procedimientos concursales, que en promedio duraban entre 4.5 años, lo que es extremadamente intenso para que un patrimonio esté ahí en la espera, ¿no? Por otra parte, otro procedimiento aplicable a la empresa deudora es el procedimiento de liquidación de los bienes. Antes de esto, para mencionarlo solamente, lo vamos a ver con detenimiento. En el procedimiento concursal de reorganización interviene un nuevo agente creado para esta nueva ley 20.720 y que deviene de la figura del síndico de quiebra. Para el caso de la reorganización, este agente es el veedor, que lo vamos a estudiar con mucho más detalle, pero que ya vayan conociendo que el procedimiento concursal de reorganización incluye este sujeta veedor. Nuevamente, ahora,
Otro procedimiento aplicable a la empresa deudora es el procedimiento concursal de liquidación de bienes. Este pretende la liquidación voluntaria o forzosa de la empresa deudora apreciada como inviable. Este es súper importante, este concepto de la viabilidad e inviabilidad de la empresa, ofreciendo un mecanismo de liquidación pronta y eficiente, pero que ofrezca medidas para respetar la existencia de unidades económicas. Lo anterior supone estructuras concursales un poco más complejas. A través de este procedimiento se venden los bienes de la empresa deudora para pagar sus deudas. Se necesita la asistencia de un abogado, dado que el procedimiento se lleva ante tribunales de justicia. Duración aproximada de este procedimiento de liquidación del patrimonio de la empresa deudora es de 8 a 12 meses, lo que, a pesar de que es más largo que el procedimiento de reorganización, necesariamente es mucho más corto que la duración del procedimiento concursal anterior bajo la ley de quiebra. La persona que interviene aquí, el sujeto que deviene, que también es creado por la ley 20.720 y que deviene de la figura del síndico de quiebra, que antes englobaba ambos conceptos, es el liquidador. La persona es el liquidador. Entonces, para que ustedes sepan que antes, en los procedimientos concursales bajo la ley de quiebras, nosotros tendríamos la figura del síndico de quiebras. Esta figura se divide, cuando yo distingo de un procedimiento y otro, entre veedor y liquidador. Lo vamos a analizar mucho más a fondo, pero para que vayamos viendo ya distinciones y por qué es tan importante que yo entienda, primero, ante qué sujeto concursal me encuentro, si es una empresa deudora, si es una persona deudora, y segundo, si estoy ante un deudor empresa, conocer si estoy ante un negocio viable, porque si estoy ante un negocio viable, en criterio de la persona, de la empresa deudora, perdón, y de sus acreedores, entonces estoy ante un procedimiento concursal de reorganización de las deudas. Si estoy ante un negocio inviable, es decir, que económicamente no va a tener fruto futuro, no va a ser capaz de resistir, entonces pasamos a un procedimiento concursal de liquidación de bienes que están a cargo de esta figura del liquidador. Por otra parte, los procedimientos aplicables a la persona deudora, que hemos mencionado ya hasta esta parte de forma bastante general, pero creo que ya algo claro para que vayamos distinguiendo unos de otros. Un primer procedimiento es el procedimiento concursal de renegociación de las deudas, y por otro el procedimiento concursal de liquidación de bienes de la persona deudora. En el caso del procedimiento concursal de renegociación de las deudas, este es una creación de la nueva ley 20.720, donde se permite esta instancia de carácter administrativo para que esta persona deudora renegocie sus deudas directamente con sus acreedores, con la intervención de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, para que lo tengamos en mente, lo tengamos a la vista a la hora de trabajar estas materias. ¿De qué se trata? De forma general, primero, este procedimiento concursal de renegociación de las deudas. Pretende la renegociación de las deudas de la persona deudora en caso que el deudor y los acreedores de cualquier clase encuentren alternativas de pago que se estimen más eficientes que la ejecución forzada de los bienes. Se trata de un procedimiento voluntario, administrativo y gratuito, facilitado por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. A través de él, la persona deudora propone a todos sus acreedores nuevas condiciones de pago de sus obligaciones, ajustadas a su capacidad de pago, sin necesidad de contar con un abogado o abogada. Duración más o menos de este procedimiento de renegociación de las deudas de la persona deudora son 3 meses y medio aproximadamente. Es importante también saber que a pesar que la persona deudora concurre, no es necesario que concurra, esto es súper importante, sí, sobre todo en este tiempo que estamos ante situaciones donde mucha gente probablemente va a caer en insolvencia, sobre todo personas naturales que quizás se quedaron sin su trabajo. No requiere el procedimiento concursal de renegociación representación de un abogado. Esa persona puede perfectamente concurrir ante la superintendencia y la superintendencia actúa como facilitadora de acuerdos. Lo importante es, cuando ya estudiemos a profundidad este procedimiento, es que esta persona deudora calce dentro de los requisitos que establece el artículo. Eso es lo fundamental. No
cuando tengan que conversar con alguien que requiera asesoría, no es necesario que sea asesorado por un abogado, no es necesario que pague un abogado para realizar un procedimiento concursal de renegociación de las deudas. Puede concurrir, puede ingresar a la página de la Superintendencia de Insolvencia y Emprendimiento, y incluso hay videos que ustedes tienen disponibles, porque yo les subí a la plataforma, que les indica más o menos de forma clara y didáctica cuándo yo puedo acogerme un procedimiento de renegociación. Para que lo tengan muy en claro, porque no va a faltar en este tiempo quien le va a indicar de que es un procedimiento que requiere ser asesorado. No requiere, en este, por lo menos, en el procedimiento de renegociación. Otro procedimiento aplicable es el procedimiento concursal de liquidación de los bienes de la persona deudora, donde se pretende la liquidación voluntaria o forzosa de los bienes de la persona deudora, basado en un sistema de ejecución colectivo bastante más simple al que corresponde al de la empresa deudora, donde no hay necesidad, por ejemplo, de respetar las unidades económicas, y lo anterior supone estructuras concursales más simples y menos costosas. A través de este procedimiento se venden los bienes de la persona deudora para pagar sus deudas. Se necesita en esta instancia de abogado, dado que el procedimiento se lleva a cabo ante tribunales de justicia. ¿Cuál es la duración más o menos aproximada de este procedimiento concursal de liquidación de bienes de la persona deudora? Aproximadamente 8 meses. Es importante entonces, dentro de lo que estamos viendo hasta ahora, de que ya la ley 20.720 se aboca a crear procedimientos para la persona deudora, especialmente pensados para ellos, donde en una primera instancia facilita la renegociación, con toda la discusión que vamos a dar una vez que analicemos a profundidad todo el articulado sobre quiénes efectivamente pueden someterse a la renegociación de las deudas, y por otra parte, el procedimiento concursal de liquidación de los bienes si nos encontramos ante un patrimonio que se encuentra en insolvencia y es incapaz de cubrir todas las obligaciones previamente contraídas. Y ahora vamos a ver someramente, conocer cuáles son los órganos que nosotros vamos a encontrar en los procedimientos concursales. En una primera instancia, y de hecho muchos ya los hemos mencionado hasta esta parte, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, que se denominaba Superintendencia de Quiebras, que cambió de nombre, pero no fue únicamente el único cambio que nosotros tenemos ante la Superintendencia, sino también con respecto a su estructura, funcionamiento, y una de las cosas que más nos parece interesante por un tema de descentralización, es que genera que haya oficinas de la superintendencia en diferentes regiones del país, es decir, no exclusivamente en Santiago, lo que nuevamente para nosotros viviendo en regiones tan alejados del centro de Chile, parece muy interesante, parece una muy buena señal en cuanto a descentralizar el poder y descentralizar estas decisiones que se toman a nivel central. Bueno, lo vamos a ver más a fondo mediante vayamos revisándolo, ¿no? El tribunal de concurso, que habíamos conversado dentro de clases anteriores, que se pretendía que fueran tribunales especializados, lo que se da por satisfecho por la preparación, porque se preparó en materia concursal a los tribunales civiles, la junta de acreedores, el veedor, que ya lo habíamos conversado como este sujeto que interviene en el procedimiento de reorganización de las deudas de la empresa deudora, el liquidador, que interviene en los procedimientos de liquidación de la empresa deudora, los martilleros concursales y los árbitros concursales, que los vamos a ir revisando más detalladamente mediante vayamos avanzando, porque es bastante más complejo que lo de lo anterior, ¿no? La nueva ley entonces contempla distintos órganos que intervienen en los procedimientos concursales. Los concursos comprenden aspectos sustantivos, procesales y administrativos, y en ello tienen la intervención numerosos organismos, entre otros la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, que esto es bien importante que nos aprendamos este concepto, esta institución, en cuanto es central de estos procedimientos. El Tribunal del Concurso, que sabemos que es el Tribunal de Letras, de competencia de la zona en la que se encuentra la empresa y la persona deudora, las juntas de acreedores, el veedor, el liquidador, los martilleros concursales y los árbitros concursales.
Respecto a la superintendencia de insolvencia y reemprendimiento, se encuentra definido en el artículo 331 de la ley, y lo define como que la superintendencia de insolvencia y reemprendimiento es una institución autónoma con personalidad jurídica y patrimonios propios, que se relaciona con el presidente de la República a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Un funcionario con el título de superintendente de insolvencia y reemprendimiento designado por el presidente de la República es el jefe superior del servicio, artículo 334. Les menciono que la primera superintendente de insolvencia y reemprendimiento en Chile, bueno, fue una mujer, su nombre era Josefina, es todavía Josefina, ahí voy a buscar el nombre. ¿Cuáles son las funciones? Se encuentran tratadas en los artículos 332 a 338. Entre las principales funciones podemos señalar que le corresponde la supervigilancia y fiscalización de las actuaciones de los veedores que mencionamos con anterioridad, de los liquidadores, los martilleros concursales, de los asesores económicos, que es algo que no hemos mencionado hasta esta parte, los administradores del giro y en general de toda persona que por ley quede sujeta a la supervigilancia y fiscalización de dicha institución. Otra función es que debe interpretar administrativamente las leyes, reglamentos y demás normas que rigen a los fiscalizados sin perjuicio de las facultades jurisdiccionales que corresponden a los tribunales competentes. Debe además examinar los libros y documentos y contabilidad relativos a los procedimientos concursales o asesorías económicas de insolvencia. Puede objetar las cuentas finales de la administración, puede actuar como interviniente en los procedimientos criminales respecto de los delitos que cometiere el veedor, liquidador y demás entes fiscalizados, interponiendo la querella respectiva ante el juez de garantía correspondiente. Recuerden que esta ley también contempla tipos penales que tienen que ver con todos estos procedimientos concursales. Poner en conocimiento al tribunal de la causa o de la junta de acreedores cualquier infracción o irregularidad que se observe en la conducta de los fiscalizados. Debe llevar registro de los procedimientos concursales, continuaciones de actividades económicas y asesorías de insolvencia, los que tendrán el carácter de públicos. Deberá asesorar al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo en materias de su competencia. Debe llevar nómina de veedores, liquidadores, árbitros, martilleros, concursales, administradores de continuación de giro y asesores económicos de insolvencia, y aplicar sanciones por infracciones cuyo monto dependerá si es leve o gravísima y pueden ir de 1 a 1000 UTM. Otro punto importante sobre la superintendencia de insolvencia y reemprendimiento tiene que ver con, bueno, como les mencionaba, que su cambio no solamente es el cambio de nombre, sino también en cuanto a su estructura que mencionamos antes, que ahora incluye también la presencia de oficinas regionales, como así también podemos incorporar la dependencia ante el ministerio. En un principio, cuando hablábamos de la superintendencia de quiebras, estaba bajo la dependencia del Ministerio de Justicia. Ahora la superintendencia de insolvencia y reemprendimiento depende directamente del Ministerio de Economía. Ahí por lo menos yo veo un cambio con respecto a lo que entendemos como opera y cómo funciona esta superintendencia. Tribunal del concurso. Señalaremos en primer lugar que para que los procedimientos concursales produzcan los efectos que les son propios, se requiere la intervención de un órgano jurisdiccional competente, el Tribunal del Concurso. Mira una cosita. Se considera que la distribución preferente de los procesos concursales a tribunales ordinarios de justicia especialmente capacitados. Ello no implica crear nuevas judicaturas, sino establecer, tal como se hizo en la ley que crea
un sistema de responsabilidad adolescente por infracciones a la ley penal, una especialización efectiva en materia de concursos para un conjunto acotado de jueces civiles que tendrán competencia preferente para conocer sobre estas materias. Es decir, no creamos una nueva judicatura, nuevos tribunales concursales, no creamos nuevos tribunales especializados en esta materia, sino que se prepara a los jueces civiles, los jueces de letra, lo civil en materias concursales, y a la hora de trabajar sobre esta materia, cuando llegue alguna causa, algún juicio que involucre elementos concursales, la distribución de esa causa será preferente para los tribunales especializados, aquellos que hayan recibido entonces estos cursos, estas capacitaciones en derecho concursal. ¿Cuáles son los tribunales competentes para conocer de los procedimientos concursales en Chile hoy en día? Son competentes los juzgados de letras que corresponden al domicilio del deudor para conocer los procedimientos concursales según lo establecido en el artículo 3 de la Ley 20.720. En las ciudades de asiento de corte, la distribución se regirá por un auto acordado establecido por la Corte de Apelaciones respectiva, considerando especialmente la radicación preferente de causas concursales en los tribunales que cuenten con la capacitación sobre derecho concursal. En los procedimientos concursales que se ventilan ante el juez corresponde, además de la declaración o denegatoria de la liquidación, resolver todos los problemas de orden jurídico que se presentan. Por ejemplo, resolver sobre las impugnaciones de crédito, admitiéndolos o excluyéndolos del concurso, dirimir la contienda que suscite respecto de la preferencia o privilegios invocados, pronunciarse sobre la oposición al concurso de liquidación y decidir sobre las acciones de inoponibilidad concursal, de las acciones resolutorias, reivindicatorias, del ejercicio del derecho legal de retención, de las tercerías de dominio, etc. Asumir las facultades disciplinarias que la ley le confiere para controlar la actuación de los veedores, liquidadores, martilleros, etc., entre otros. Otro órgano importante de los procedimientos concursales y que ha existido tanto en este procedimiento concursal como en los procedimientos anteriores es la Junta de Acreedores. Dentro de esta idea de la Junta de Acreedores debemos distinguir el concepto masa de acreedores, Junta de Acreedores y Asamblea de Acreedores. Como consecuencia de un procedimiento concursal se origina la formación de la llamada masa de acreedores. Se trata de una unión virtual que se produce entre acreedores del concurso, que permite que la mayoría de ellos pueda imponer su criterio a la minoría. Los acreedores se organizan en junta de acreedores o en asambleas de acreedores, en las cuales toman decisiones propias de la competencia que se les atribuye por el ordenamiento jurídico concursal. La Junta de Acreedores es el órgano donde los acreedores expresan su voluntad en relación con sus intereses y con los fines del concurso. Es un órgano creado por la ley para que cumpla ciertas y determinadas funciones tendientes a alcanzar los fines del concurso. Desde el punto de vista de su estructura, es un órgano colegiado. La determinación de la voluntad del órgano resulta ser el producto de la conjunción de las voluntades de los acreedores, en el número que señala la ley y según las condiciones de representatividad que ésta exige o establece. La Junta se reúne previa convocatoria en la forma y en los términos legales. La presencia de un número de acreedores es indispensable para que la reunión tenga lugar. La asistencia debe ser, además, representativa del pasivo comprometido en este procedimiento de quiebra, de liquidación. Las decisiones se adoptan por un número de acreedores representativa también del pasivo de la liquidación en algunos casos. Es un órgano deliberante y resolutivo. El carácter deliberante se concreta en los acuerdos que toma por las mayorías necesarias en cada caso. Y es un órgano resolutivo en cuanto a que sus decisiones las impone a los demás órganos de la quiebra cuando ellas se han adoptado legalmente, es decir, cumpliendo los requisitos establecidos. Como por ejemplo, un quórum determinado que legitime
las decisiones tomadas por la Junta. No solamente que yo me irrogue la representación de la mayoría. La Junta de Acreedores, entonces, expresa su voluntad por medio de acuerdos, que se adoptan por los quórum establecidos por la ley. La expresión acuerdos, en un sentido estrictamente ilegal, significa la resolución dictada por un cuerpo colegiado que tiene la competencia y el imperio de hacerla cumplir. Es muy interesante, lo vamos a revisar cuando lo veamos y ya lo estudiemos más a fondo, esta idea de la Junta de Acreedores, en cuanto o referente a que los intereses, cuando nosotros pensamos como en la naturaleza del procedimiento concursal, cuando nosotros pensamos cómo llegan los acreedores a ingresar a este procedimiento concursal, si uno trata de analizar cuál sería la naturaleza jurídica de la Junta de Acreedores. Eso es lo que yo les preguntaría si estuviera en una clase presencial. ¿Cuál sería su naturaleza? Ellos están ahí porque quieren, tienen, por ejemplo, yo podría decir que tienen una naturaleza jurídica de sociedad, tienen affectio societatis, ahí hay una intención de los acreedores de actuar conjuntamente, o están allí porque la ley les impone, estando en un procedimiento concursal, es que les impone que deben estar en un procedimiento concursal en vez de ejecutar individualmente. ¿Qué creen ustedes? Y esa va a ser, yo creo, la tarea que me van a tener que resolver o que me podrían resolver en la clase presencial que vamos a tener el lunes. ¿Cuál sería la naturaleza jurídica de esta Junta de Acreedores? Quiero que lo analicen para que al comienzo de la clase nosotros ya podamos iniciar la discusión, con ustedes habiendo revisado ya todas las clases que yo ya he dictado hasta esta parte, revisado los textos que están subidos a la plataforma, y que conversemos de qué se trataría esta Junta de Acreedores. Pero que ustedes me digan una serie de conversaciones que podríamos dar al respecto. Que yo les empecé un poquito a conversar ahora, pero que entiendan más o menos de qué se trata o para dónde va esta idea de la Junta de Acreedores. Y piensen sobre si ellos voluntariamente quieren estar ahí, o si a los acreedores les conviene, o les convendría más bien ejecutar individualmente, hacer valer sus preferencias, pueden hacer valer sus preferencias en los procedimientos concursales, qué son las preferencias. Todas son preguntas que sería bueno que pudieran revisar para nosotros poder conversar ya con un poquito más de conocimiento, recordando ciertos conceptos a la siguiente clase. Vamos a estudiar otro integrante o otra interviniente en estos procedimientos, que es el veedor. Que lo hemos mencionado hasta aquí, que yo les mencionaba también que es creado por la ley 1720 y que deviene de esta figura que es el síndico de quiebras. ¿Cómo nos define la ley al veedor? Nos dice, es aquella persona natural cuya misión principal es propiciar acuerdos entre el deudor y sus acreedores, facilitar la proposición de acuerdos de reorganización judicial y resguardar los intereses de los acreedores, requiriendo las medidas precautorias y de conservación de los activos del deudor, de acuerdo a lo establecido en esta ley en el artículo 2, número 40. El artículo 2 es un artículo muy interesante de la ley, las insto a que lo puedan revisar, porque ahí se da una serie de conceptos esenciales de los procedimientos concursales de la ley 1720. Incluidos los procedimientos, incluidos los intervinientes, incluidos los deudores, para que lo tengan bien clarito o lo tengan conocido a la hora de que ya volvamos a las clases presenciales, hablando de esta presencialidad no de clases sincrónicas. El veedor solo actúa en los procedimientos concursales de reorganización de las deudas, ¿sí? Para que lo tengamos más o menos claro. ¿Cuáles son los requisitos? El veedor es nombrado por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, quedando bajo su fiscalización. Una vez designado, pasa a integrar la nómina de veedores, que estará a la disposición del público en la página web del organismo, que también los invito a que revisen porque es muy interesante. Ellos trabajan de una manera bastante didáctica para explicar los procedimientos concursales. Bueno, pueden revisar también el boletín concursal para que vayan conociendo más o menos de cómo operan estos procedimientos, cómo opera el boletín concursal, cómo se notifican las causas, o vayan viendo por último cómo
puedan conocer cómo es un procedimiento concursal directamente. Los invito a que lo revisen si es que tienen tiempo para hacerlo, porque les puede servir de mucho para su ejercicio futuro y también para aprender cómo son los procedimientos concursales en Chile, y como les dije dentro de una primera sesión, también para traspasar esos conocimientos a quien lo pueda necesitar, ¿no? El cargo lo puede ejercer tanto a nivel nacional, ser un veedor nacional o un veedor regional. Toda persona natural interesada en ser nombrada veedor deberá presentar su solicitud ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. ¿Cuáles son? Y debe acreditar más o menos estos siguientes requisitos. Debe contar con un título profesional de contador auditor o de una profesión de a lo menos 10 semestres de duración, otorgado por universidades del Estado o reconocidos por estos o por la Corte Suprema en su caso. Debe contar con 5 años de ejercicio de la profesión, debe haber aprobado el examen de conocimiento de la superintendencia, no estar afecto a alguna prohibición establecida en la ley y otorgar una garantía de responsabilidad por el ejercicio de su cargo de 2.000 UFs. ¿Qué prohibiciones tenemos para ser veedor? No podrán ser veedores los que hayan sido condenados por crimen o simple delito, los funcionarios de la administración del Estado y los que ejerzan cargos de elección popular tampoco podrán ser veedores, y los que tuvieran incapacidad física o mental para ejercer el cargo. ¿Cuál es la responsabilidad en la cual puede responder o debe responder un veedor? La responsabilidad civil del veedor alcanzará hasta la culpa levísima, establecido en el artículo 44, culpa o descuido levísimo en la falta de aquella esmerada diligencia que una persona juiciosa emplea en la administración de sus negocios importantes. Se persigue a través del juicio sumario. A su vez, el veedor que se concertare con el deudor, con algún acreedor o un tercero, para proporcionarle alguna ventaja indebida o para obtenerla para sí, será sancionado de conformidad a lo establecido en el párrafo 7 del título 9 del libro segundo del Código Penal, de las defraudaciones. Es decir, en cuanto a responsabilidad, una responsabilidad bastante grande, en cuanto puede ser responsable a nivel civil, como así también penal, y puede ser condenado, y entendamos por qué, y aparte también se establece esta fianza que debe pagar por 2.000 UFs como garantía de responsabilidad, con respecto a la función que ejerce. Esto se refiere a por qué la ley quizás tan dura con el veedor. En cuanto es propiciador de los acuerdos, si el veedor o la veedora tiene una ventaja especial al deudor o algún acreedor o algún tercero para proporcionarse una ventaja indebida, esto va a objetar o va a afectar fundamentalmente al procedimiento concursal y a los resultados que este procedimiento pudiera tener. Por eso la ley es tan tajante a la hora de castigar esta conducta indebida del veedor. Y también tiene que ver con la conducta de los síndicos de quiebra bajo el procedimiento anterior, es decir, los procedimientos de quiebra, para que lo tengamos en atención de por qué es tan importante y por qué la ley establece tantas sanciones para esta persona del veedor. En cuanto a lo referente a las inhabilidades para poder ser designados veedores en los procedimientos concursales, no podrán ser nominados o designados veedores en un procedimiento concursal de reorganización las personas relacionadas con el deudor, los deudores y acreedores del deudor y terceros que tuvieran un interés directo o indirecto en el respectivo procedimiento, los que tuvieran objetada su cuenta final de administración de un procedimiento concursal. Además, ¿cómo se realiza la nominación de esta persona veedor? Para el inicio de los procedimientos concursales, la empresa deudora deberá presentar una solicitud ante el tribunal correspondiente a su domicilio. En dicha solicitud se propone una terna de veedores. Copia de este documento con el cargo del tribunal se presenta ante la superintendencia, quien notificará a los 3 mayores acreedores del deudor dentro del día siguiente y por el medio más expedito. Dentro del segundo día siguiente a la referida notificación, nominará como veedor titular al que hubiera obtenido la primera mayoría de entre los propuestos para el cargo de titular
por los acreedores, y como veedor suplente al que hubiera obtenido la primera mayoría de entre los propuestos para el cargo de suplente. Si hubiese empate, se nominará al acreedor cuyo crédito sea superior. Si no concurren los acreedores a esta nominación del veedor, la nominación tendrá lugar por sorteo ante la superintendencia, en el que participarán aquellos veedores que integran la terna propuesta por el deudor. Excepcionalmente, si hay un solo acreedor que representa más del 50% del pasivo del deudor, la superintendencia designará a ambos veedores propuestos por ese acreedor. El veedor nominado, al aceptar el cargo, deberá jurar o prometer desempeñarlo fielmente. La superintendencia emitirá entonces un certificado de nominación del veedor, el cual será remitido directamente al tribunal competente a fin de que lo designe en el procedimiento concursal de reorganización. Ahora nos deberíamos preguntar cuándo un veedor puede cesar en su cargo. El veedor va a cesar del cargo en los siguientes casos. Por el término, que es la forma natural, por el término del procedimiento concursal de reorganización, por término anticipado, que este puede ser en el caso que haya sido revocado por la Junta de Acreedores, por decreto judicial, por renuncia, por haber dejado de formar parte de la nómina de veedores, por inhabilidad sobrevenida. Si ocurre ello, asumirá el veedor suplente. Entonces recordemos, ¿cuándo podrá cesar del cargo el veedor? Por el término del procedimiento concursal de reorganización, que es la forma natural en que termine, y por término anticipado. Y el término anticipado es todos los casos que mencioné antes, por revocación de la Junta de Acreedores, por decreto judicial, por haber sido eliminado de la nómina de veedores, por inhabilidad sobrevenida. ¿Cuáles son los deberes del deudor? La función principal del veedor es propiciar los acuerdos entre el deudor y sus acreedores, facilitando la proposición y negociación del acuerdo. Para estos efectos, el veedor podrá citar al deudor y a sus acreedores en cualquier momento desde la publicación de la resolución de reorganización. En el ejercicio de sus funciones deberá especialmente este veedor imponerse de los libros, documentos y operaciones del deudor, publicar en el boletín concursal copia de todos los antecedentes y resoluciones que ordene esta ley, la 20.720, realizar las inscripciones y las notificaciones que disponga la resolución de reorganización, realizar las labores de fiscalización y valorización de ciertos pagos autorizados a los proveedores, arbitrar las medidas necesarias en el procedimiento de determinación del pasivo, procedimiento de verificación e impugnación de créditos, impetrar las medidas precautorias y de conservación de los activos del deudor que sean necesarias para resguardar los intereses de la administración negligente, y rendir mensualmente cuenta de su actuación y de los negocios del deudor a la superintendencia, que es lo que mencionábamos respecto a, para que vayamos viendo cómo interviene la superintendencia en todo el procedimiento concursal y cómo participa y fiscaliza el funcionamiento del veedor, que es este encargado de del procedimiento concursal de reorganización de las deudas. Otra pregunta que nos debiéramos hacer es cómo o quién paga los honorarios del veedor cuando estamos hablando ya de un patrimonio que se encuentra mermado. Serán convenidos entre el veedor y los tres principales acreedores y el deudor, y será de cargo de este último, del deudor. Estos honorarios gozarán de preferencia establecida en el número 4 del artículo 2472 del Código Civil, es decir, un crédito de primera clase. Otra pregunta interesante, o más que interesante, otra materia importante a recordar, si es que no la recuerdan, o si la recuerdan someramente, es revisar este artículo 2472 para que vayamos ya recordando a qué nos referimos cuando hablamos de créditos preferenciales, cuáles son estos, qué créditos gozan de preferencia, si la ley 20.720 tiene o agrega algún crédito preferente, toda materia que nosotros vamos a ir conversando dentro de las clases, pero que, o sea, no vamos a estudiar las preferencias, pero que vamos a ir conversando si tiene que ver con la materia en particular que estamos hablando de concursal. Pero ustedes sí deben revisar el artículo 2472 del Código Civil. ¿Qué es la cuenta final?
que dicta o que debe realizar este veedor. Debe rendir cuenta de su gestión el veedor en el plazo de 30 días contados desde la resolución que aprueba el acuerdo de reorganización judicial o desde la resolución de liquidación en su caso. Esta cuenta final se refiere a el cierre de todo el procedimiento y donde el veedor da cuenta de todo lo que hizo en el procedimiento, de los dineros que recibió, de los bienes que contaban dentro de esta reorganización de las deudas y finalmente cómo se entrega la administración al final del término del procedimiento. Muy importante, que tiene también mucho que ver con las responsabilidades que pueden caber a este veedor si es que no cumpliera con la cuenta final. Otra figura importante que ya mencionamos en esta clase y que hemos mencionado en clases anteriores y que también es creado por la ley 20.720 es la figura del liquidador, que también deviene del síndico. Recuérdense antes que todas estas atribuciones que yo mencionaba con anterioridad referentes al veedor y al liquidador se englobaban dentro de la figura del síndico de quiebras. ¿Cuál es el concepto que nos entrega la ley de liquidador? Es aquella persona natural, sujeta a la fiscalización de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, cuya misión principal es realizar el activo del deudor y propender al pago de los créditos de sus acreedores de acuerdo a lo establecido en la ley en el artículo 2, número 19. La diferencia que me podría preguntar entre liquidador y veedor. Fundamentalmente, la naturaleza de su función. El veedor lo que busca es propiciar acuerdos o convenios entre el deudor y los acreedores a fin de poder mantener vigente un negocio que se estima viable tanto por los acreedores como por la persona deudora. Entonces su función fundamental es la mantención de este negocio viable. Y además buscar un convenio o alguna forma o proyecto mediante el cual sea posible mantener subsistente el negocio viable y pagar a los acreedores. El liquidador, por otra parte, como estamos ante una empresa que no es viable, o si estamos ante un patrimonio que ya no puede definitivamente responder de las deudas previamente contraídas, su labor fundamental entonces es liquidar bienes. O sea, la labor del liquidador es fundamentalmente distinta a la del veedor, porque el veedor busca la mantención del negocio y busca el acuerdo entre el acreedor y los deudores, los acreedores y el deudor. En cambio, el liquidador no busca este acuerdo. Lo que el liquidador busca es detectar cuáles son los bienes subsistentes de este patrimonio que se encuentra bastante mermado, busca determinar cuáles son los acreedores y las acreencias que tiene este patrimonio mermado, y luego empieza a vender, liquidar los bienes para obtener obtener dinero efectivo y poder ir pagando la mayor cantidad posible de acreencias o de deudas contenidas en el concurso. ¿Se fijan? Absolutamente diferente la operación de uno y otro, que antes se englobaba todo en la figura del síndico, porque esta parte de los procedimientos era solo uno, para que tuviéramos más una claridad. ¿Dónde está la nómina de los liquidadores, de los que hemos mencionado hasta ahora? Una vez designados, porque estos también son designados por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, pasan a integrar la nómina de liquidadores, que consiste, al igual que los veedores, en un registro público que lleva la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. En la nómina deberá señalar los honorarios ofrecidos por el liquidador y los procedimientos concursales de liquidación en que hubiera intervenido. ¿Cuáles son los requisitos que la ley establece para que yo pueda ser nombrada liquidadora? Esto se encuentra regulado en el artículo 32 de la ley, que nos dice que deben contar con un título profesional de contador auditor o de una profesión de a lo menos 10 semestres de duración, otorgado por las universidades del Estado, o reconocidas por esto, o por la Corte Suprema, en su caso. 5 años de ejercicio de la profesión, haber aprobado el examen de conocimiento que toma la superintendencia, no estar afecto a alguna de las prohibiciones establecidas por la ley, y otorgar una garantía de responsabilidad por un monto de 2.000 UF. O sea, al igual que el veedor. Es igual que el veedor, de hecho. Debe contar con el mismo título, la misma cantidad de años de ejercicio de la profesión, haber aprobado este examen que toma la superintendencia, y otorgar, no estar afecto a alguna prohibición, y otorgar alguna garantía de responsabilidad, nuevamente, y es el mismo monto, 2.000 UF.
¿Cuál es la responsabilidad que tiene el liquidador? Esta se encuentra regulado en el artículo 35 de la ley y nos dice que la responsabilidad civil de los liquidadores, al igual que los veedores, alcanzará hasta la culpa levísima. El artículo 44, culpa o descuido levísima, es aquella falta de mera diligencia que una persona juiciosa emplea en la administración de sus negocios importantes. Se persigue a través de juicio sumario, una vez presentada la cuenta final de administración, porque el liquidador, como vamos a ver, al igual que el veedor, también presenta cuenta final de su administración. Y aquí viene la diferencia fundamental entre veedor, que ya vimos al principio someramente, y liquidador. El liquidador representa judicial y extrajudicialmente los intereses generales de los acreedores y los derechos del deudor en cuanto puedan interesar a la masa. Especialmente deberá el liquidador incautar e inventariar los bienes del deudor a fin de determinar cuál es el activo que puede responder de este tremendo pasivo que debe el deudor, debe liquidar los bienes del deudor, debe efectuar los repartos de fondos a los acreedores, cobrar créditos, porque también pensemos que la empresa deudora, la persona deudora, quizá también tiene a su vez, para dejarlo claro, personas que le deben también dinero a esta empresa, y pensemos la realidad en la que nosotros nos encontramos ahora, que mucha gente se ha quedado sin trabajo, pensemos también la situación que puede ocurrir en unos meses más, donde aquellos que se quedaron sin trabajo van a dejar de cumplir sus obligaciones de pago, y como estas terceras personas, personas naturales y empresas, se van a ver afectadas por el incumplimiento de estas otras personas, que a su vez aducen la situación excepcional en la que nos encontramos, donde mucha gente se ha quedado sin trabajo, o donde finalmente, incluso desde el primer mes, se empezaron con los despidos masivos. Entonces esto es algo que probablemente nos va a ocurrir, que nos vamos a encontrar con muchos procedimientos concursales buscando cobrar estos créditos. Pensemos, por ejemplo, en la realidad de la gente que paga arriendo, los pagos de colegios, donde mucho, por lo menos lo que se está viendo hasta ahora, es que mucha gente ha dejado de pagar los arriendos o los paga en menor cantidad, no cumpliendo con la obligación total contraída. Y en cuanto al colegio, lo mismo. En los colegios, la gente que decide pagar por educación tampoco ha pagado la totalidad, no han pagado, todos los padres han pagado su obligación, aduciendo diversos argumentos, o lo han pagado no de forma completa, o han repactado, etc. Lo que genera toda una debacle económica, que todo esto se genera por el poco movimiento económico que estamos teniendo y por la poca voluntad de ciertos empleadores. Puede a su vez, y esto es algo muy notorio o notable de la ley, el liquidador contratar préstamos para solventar los gastos del procedimiento concursal de liquidación. Vamos a ver que esto es muy acotado, tiene que contar con la autorización de los acreedores y por lo menos escuchar al deudor en esta decisión de contratar un crédito para poder continuar, o incluso puede decidir continuar el giro mientras está en el procedimiento de liquidación, si los acreedores consideran o están de acuerdo con el liquidador que esto podría permitir que más bienes ingresen al patrimonio. Entonces, en el aumento del patrimonio, aunque demore un poquito más el procedimiento, beneficia a todos los acreedores, o a la gran mayoría de ellos. A su vez, puede exigir la rendición de cuenta a los administradores de los bienes del deudor, registrar sus actuaciones y publicaciones, al igual que el veedor, que se dictan en el procedimiento concursal de liquidación en el boletín concursal. Recordemos entonces de que quienes estarían obligados a subir todas las actuaciones que se van haciendo al procedimiento, en el caso del procedimiento de reorganización de las deudas de la empresa deudora, es el veedor, y en el caso de la liquidación de las deudas es el liquidador. Deberá ejecutar además los acuerdos adoptados por la Junta de Acreedores y deberá transigir y conciliar los créditos laborales con el acuerdo de la Junta de Acreedores, que esto también es interesante. ¿Cómo se realiza la nominación del liquidador en el procedimiento concursal de liquidación? Esto se encuentra regulado en el artículo 37 de la ley, y nos dice que una vez presentado la solicitud de inicio del procedimiento concursal de liquidación ante el tribunal competente, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento nominará al liquidador de acuerdo al siguiente procedimiento. Tratándose de una solicitud de liquidación voluntaria, el deudor acompañará
a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento copia de la respectiva solicitud con cargo del tribunal competente o de la Corte de Apelaciones correspondiente y copia de la nómina de acreedores y sus créditos. En esta nómina deberá detallarse lista de sus bienes, lugar en que se encuentran y los gravámenes que le afecten. Relación de los juicios pendientes, nómina de los trabajadores, nómina de los acreedores, balances, entre otros. Tratándose de la solicitud de liquidación forzosa, el acreedor peticionario acompañará a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento copia de la solicitud con cargo del tribunal competente o de la Corte de Apelaciones correspondiente y copia de la nómina de los acreedores y sus créditos que haya acompañado al deudor en su caso. La Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento notificará a los 3 mayores acreedores del deudor dentro del día siguiente y por el medio más expedito, lo que será certificado por un ministro de fe de la Superintendencia. Dentro del segundo día siguiente a la referida notificación, cada acreedor propondrá por escrito o por correo electrónico a un liquidador titular y a un liquidador suplente vigentes nuevamente de la nómina de liquidadores que lleva la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Dentro del tercer día, la Superintendencia nominará como liquidador titular al que hubiera obtenido la primera mayoría de entre los propuestos para ese cargo, por los acreedores, y del mismo modo para el suplente. Si solo respondiere un acreedor, se estará a su propuesta. Si respondieran todos o dos de ellos, la propuesta recayere en personas diversas, se estará aquella del acreedor cuyo crédito sea superior. En caso que no se reciban propuestas, la nominación se hará mediante sorteo ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, es decir, igual a cómo se nomina un PM. Excepcionalmente, si los antecedentes acompañados a la superintendencia por el deudor o el acreedor peticionario, según corresponda, se acredita que un solo acreedor representa más del 50% del pasivo, la superintendencia nominará al liquidador suplente y titular propuesto por dicho acreedor. El liquidador nominado deberá manifestar ante la superintendencia, a más tardar al día siguiente de su notificación, si acepta el cargo y deberá jurar o prometer desempeñarlo fielmente. También puede excusarse ante la superintendencia debiendo expresar fundadamente y por escrito sus justificaciones. Si la excusa es aceptada, la superintendencia nominará al liquidador suplente como titular, nominándose un nuevo liquidador suplente mediante sorteo. Aceptado el cargo, la superintendencia emitirá el certificado de nominación del liquidador, el cual será emitido directamente ante el tribunal competente dentro del día siguiente a su emisión, para que éste lo designe como liquidador en carácter de provisional en la resolución de liquidación. ¿Qué sucede con respecto a los honorarios del liquidador? Estos se encuentran regulados en el artículo 39 de la ley, que nos dice que los honorarios de los liquidadores en los procedimientos concursales de liquidación se determinarán de conformidad a una tabla progresiva por tramos que se encuentra regulada en el artículo 40 de la ley. Por ejemplo, de 0 a 4.000 UEFs, 15%, de 4.000 UEFs a 8.000 UEFs, 11%. Creo que hemos revisado harta materia por el día de hoy. Me gustaría, porque ya desde el lunes entiendo, o por lo menos lo que estuve conversando con su delegada, debiéramos retomar las clases sincrónicas. De todas maneras, lo vamos a conversar el día lunes, pero sí que les recomiendo. Hemos visto harta materia en este tiempo de clases asincrónicas, entonces les recomiendo que revisen los apuntes, revisen todas las clases que yo ya he subido a la plataforma. Por plataforma me refiero tanto al aula virtual, como me refiero también a Microsoft Teams, porque está todo disponible ahí. Y para que lo revisen, los vean, anoten las consultas, hay algunos que ya me han hecho algunas consultas, yo las he respondido. Revisen las tareas que tenían las sesiones, en cuanto es conocimiento que yo voy a entender que ustedes por lo menos han visto a la clase que viene, que es el lunes. Es decir, las clases que nosotros ya revisamos, no vamos a volver a revisar desde la próxima semana, eso ya es materia pasada. Entonces, cualquier consulta que ustedes tengan, yo recomiendo que revisen la materia con anterioridad, lean la materia, lean la ley, vean los videos, de hecho pueden ver los videos y revisar la ley,
con eso ya va a ser suficiente. Tienen que llegar preparados entonces hasta este punto a la siguiente sesión, ¿sí? A la siguiente sesión yo voy a continuar con la materia. La consulta que ustedes me hagan con respecto a esta materia, yo las voy a resolver por escrito, sea idealmente a través de la plataforma aula virtual, puede ser también a través de Microsoft Teams o a través de mi mail particular. Así que esto es lo que les recomiendo para la siguiente clase, para que vayamos optimizando nuestro tiempo y vayamos viendo cierta materia relevante de derecho concursal que yo creo que es importante que ustedes hayan revisado o que tengan entendido ya para la próxima clase. Recuerden entonces que estamos ya en la parte de haber visto por lo menos de forma introductoria los procedimientos concursales, vimos toda la parte introductoria de procedimientos concursales o de la ley, y ahora ya estamos en sujetos que intervienen en los procedimientos concursales, y vimos por lo menos hasta el liquidador, toda esa materia. Y continuamos la próxima clase para que lo tengan más o menos en atención, ¿sí? Entonces nos vemos el lunes. Todas las consultas envíenmelas por escrito, no serán resueltas el día lunes. Si ustedes me las envían con anterioridad al lunes, yo puedo aclararlo al comienzo de la clase, ¿sí? Pero no se va a tratar la clase de volver a pasar la materia. Así que los veo el próximo lunes, que tengan un buen fin de semana, revisen los apuntes que tenemos y nos estamos viendo. Hasta luego.